Muy buenos días, niños, niñas. Espero que se encuentren muy bien. Llegamos al viernes y hoy viernes ya es el último día de la semana para poder llegar al sábado y poder descansar. Para comenzar la clase de este día, vamos a hacerlo por medio de una oración. Vivamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios porque nos ha permitido culminar esta semana, porque también nos ha dado la oportunidad de tener vida, de tener salud, de estar con las personas que nos quieren. También pidamos que nos siga protegiendo, que nos dé su bendición y nos cuide en todo momento en esta crisis que está viviendo el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces, chicos, como ya hemos rezado, nos vamos a dirigir a nuestro cuaderno y vamos a colocar la fecha de este día, que es viernes 14 de agosto. Son vísperas de la Asunción de la Virgen María. Y para comenzar ese nuevo trimestre, que ya estamos en el tercero, vamos a colocar la fecha, que ya repito nuevamente, es 13 de agosto. Vamos a colocar unidad número 3 y la vamos a decorar de acuerdo a nuestra creatividad. El nombre de la unidad es La vocación de Jesús, una propuesta de vida para el ser humano. Y esto lo encontramos en la página 75. Así que vayan a buscar el nombre de la unidad que está en la página 75 y para realizar la decoración de la unidad yo voy a dar 10 minutos para que lo puedan hacer y quede muy bonito. Así que pausamos el video y comenzamos a tomarnos esos 10 minutos que nos van a servir para colocar el nombre de la unidad. Así que colocamos pausa y ya regresamos. Bien, como ya pasaron los 10 minutos, regresamos y en la página 80 encontramos el tema, que es Jesús, cumplidor de la voluntad del Padre. Vamos a copiarlo también en el cuadernito y vamos a ver la parte del observo mi entorno. Acá dice, observa las imágenes y responde, ¿estas realidades son voluntad de Dios? Y encontramos la primera, que está un niño que está enfermo, tomando sus medicinas. Ahí en la siguiente imagen están dos carros que acaban de tener un accidente y en la tercera están un niño que parece que está a punto de ganar una carrera. ¿Ustedes creen que estas realidades son voluntad de Dios? Esta pregunta la vamos a responder en el cuaderno. Recordemos que la voluntad de Dios es lo que nosotros conocemos, es lo que nos pasa. Es que nosotros lo conozcamos más a Él, que nos comuniquemos con Él y que lo amemos, lo cual demostramos ayudando a las demás personas. Voy a dar 5 minutos para que copien el tema y que respondan a la pregunta, ¿estas realidades son voluntad de Dios? Lo vamos a hacer en el cuaderno. Colocamos nuevamente pausa. Como ya terminaron, ahora viene la pregunta y dice así. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús? En los evangelios constantemente encontramos a Jesús hablando sobre la influencia que tiene la voluntad del Padre en su vida. Lo encontramos en el capítulo de Juan número 6, versículo 38, que dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. También en el evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 34, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Igualmente en el Evangelio de Juan, pero capítulo 5, versículo 30, encontramos, y no puedo juzgar nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y en el Evangelio de Lucas encontramos, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Las enseñanzas de Jesús nos dejan claro que su existencia es un reflejo de la voluntad del Padre. Su generosidad, su sencillez y su entrega total por los demás. La voluntad del Padre para Él es su sacrificio y la donación de su vida por el proyecto de Dios, que es la redención de los seres humanos, mediante la restauración de la unión entre el Creador y su creación. La Iglesia nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios y comparte su naturaleza y que al tiempo es verdadero hombre, igual a nosotros, excepto en el pecado. Esta doble naturaleza muestra la forma progresiva en que Jesús descubre cuál era la voluntad de su Padre. La primera vez que se refirió a Dios como su Padre es a la edad de 12 años, al visitar el templo de Jerusalén. Allí se perdió de sus padres, María y José. Y cuando lo encontraron, le dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo de estar en la casa de mi Padre? Así se manifestaba su naturaleza divina. Años después, en el huerto de los olivos, a punto de emprender el gran sufrimiento de su pasión y muerte, le pidió a Dios: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y así manifestaba su naturaleza humana, que quería huir de ese gran sufrimiento. Entonces, en este texto vemos cómo Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Asimismo, también nosotros tenemos que hacer lo que es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es ser obedientes, comportarnos de una manera de vida, ser educados, no decir malas palabras y muchas otras cosas que le agradan a Dios. En ese momento, vámonos a la página 81 que encontramos el pongo en práctica. Y nos dice, escribe V si las siguientes afirmaciones son verdaderas o F si son falsas. Y nos presenta 4 afirmaciones. Dice la primera: en los evangelios constantemente encontramos a Jesús hablando sobre la influencia que ejerce la voluntad del Padre en su propia vida. En la segunda, la Iglesia Católica nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios y a la vez es verdadero hombre. La tercera, la primera vez que Jesús se refiere a Dios como su Padre fue durante su bautismo. Y la cuarta, Jesús siendo niño, gracias a sus padres, Repito nuevamente la cuarta. Jesús siendo niño, gracias a sus padres, pudo conocer a Dios y que Dios era su Padre. En la segunda parte es una sopa de letras. Dice, busca en la sopa de letras 18 acciones que realizó Jesús para cumplir la voluntad de Dios. Luego, escríbelas en el recuadro. Yo se las voy a enumerar o les voy a decir cuáles son las acciones para que ustedes solamente las busquen dentro de la sopa de letras. La primera es amor al prójimo. La segunda es obediencia. La tercera, sufrimiento. La cuarta, generosidad. La quinta, entrega. La sexta, austeridad. La séptima, perdón. La novena, orar. La octava, orar. La novena, compasión. Y la décima es paciencia. La número 11 es humildad. La número 12, justicia. La número 13, enseñar. La número 14, servicio. La número 15, ayuda. La número 16, respeto. La 17, sabiduría. Y la 18 es fe. En la tercera parte nos dice, escribe en el recuadro las letras que sobran en tu sopa de letra. Estas forman una afirmación, léela a uno de tus compañeros, pero no la vamos a leer a los compañeros, sino que solamente la vamos a escribir en ese cuadrito celeste. Como ejemplo, entonces, en la primera línea de letras,
donde encontramos la L, la A, la B, la S. Las primeras tres de esa fila son las que nos van a sobrar, la L, a la A y la B. Cuando ya hayamos completado las 18 acciones, vamos a encontrar esas palabras que sobran. Las que no hayan sido abarcadas al seleccionar las 18 acciones son las que vamos a escribir en la parte número 3. Ahora bien, en la parte número 4 dice: lee nuevamente las acciones que realizó Jesús para cumplir la voluntad de Dios. Esta información procede de Elige dos, escríbelas en el recuadro y explica con ejemplos concretos cómo se pueden realizar. Dice el texto: amado Jesús, te tomaré como ejemplo y afianzaré 3 de las acciones que realizabas a diario. Las acciones y las actividades que realizaré son. Acá son respuestas libres, niños y niñas. Veamos también que son importantes para seguir las enseñanzas de Jesús, de pedirle que sea nuestro guía y también que nos proteja siempre. Entonces voy a dar otros 10 minutos para que puedan realizar esta actividad y regresamos para continuar con el tema de la página 82. Así que colocamos pausa, vamos a realizar la actividad y regresamos nuevamente. Como ya terminaron de hacer la actividad, llegamos al tema de la página 82, que de igual forma lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, y el tema es: Jesús anuncia el reino de Dios. Del observo mi entorno vamos a copiar esta indicación que dice así: escribe qué pasaría si los seres humanos no tuviéramos valores que guiaran nuestro comportamiento, si no ayudáramos a los demás. Entonces, esta indicación la vamos a copiar en nuestro cuadernito y la van a responder. Entonces acá, niños, debemos ser sensibles acerca de la satisfacción que sentimos cuando ayudamos al prójimo. Pero ahora vamos a ver qué sucedería con las personas si los valores no existieran. Voy a dar 5 minutitos para que puedan realizar este observo mi entorno. Colocamos nuevamente pausa y la respondemos. En ese momento, como ya lo han respondido, nos hace la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, las 2 primeras peticiones que hacemos son: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estas 2 peticiones se convierten en una, pues al realizarse la voluntad de Dios en la tierra, su reino está entre nosotros. Así nos lo enseñaba Jesús cuando iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. El reino de Dios consiste en lo que la alianza del Antiguo Testamento preparó, que es aquello que Jesús llevó a cabo en su propia vida, y todo lo que los apóstoles anunciaron hasta hacerlo la propia Iglesia. Esto es el triunfo del bien sobre el mal, la redención y restauración de la relación entre el hombre y Dios, perdida por la desobediencia de Adán y cercana a nosotros por el sacrificio de Jesús. Las características del reino de Dios aparecen poco a poco en la predicación de Jesús, pero no solo en sus palabras, sino también en su forma de ser. Esas características son las siguientes. Y encontramos que las características son 4. La primera es que el reino de Dios no es excluyente. Todos, sin excepción, somos llamados a estar en él. Jesús anuncia su mensaje a los pobres, come con los rechazados y los trata como amigos. También el reino de Dios nos permite curar y perdonar. Curar y perdonar las acciones que traen consecuencias negativas produce en nuestra vida un cambio sincero. Además, el reino de Dios nos invita a cambiar la forma en que nos tratamos. Jesús nos dio el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este es el principal símbolo de la vivencia del reino de Dios. No debe interesar a todos. El reino de Dios nos debe interesar a todos. Construir el reino significa
trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. El reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio de salvación en toda la plenitud. ¿De qué manera Jesús cumplió con la voluntad de su Padre? En el huerto de los olivos, sabiendo que iba a morir con gran sufrimiento y acercándose su hora, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús cumplió la voluntad del Padre. El apóstol Pablo, principalmente predicador de la vida de Jesús, nos explica que con el sacrificio de éste en la cruz y su resurrección, se inaugura el reino de Dios en la tierra. Si Jesús no se hubiera rendido a la voluntad del Padre, no habría sido posible su resurrección de entre los muertos y de esta manera la derrota del mal. Sin la resurrección de Jesús, vana sería nuestra fe. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Entonces, chicos y chicas, ya que hemos escuchado sobre qué ha sido la voluntad de Dios en el tema anterior y ahora sobre el reino de Dios y que el reino de Dios ha venido porque Jesús aceptó la voluntad del Padre, vamos a hacer la actividad de la página 83. La primera dice: une con una línea las características del reino de Dios con su explicación según corresponda. Y tenemos las 4 características en esas fichas color rosado y la explicación en las fichas color celeste. No es concluyente, nos ayuda a curar y perdonar, cambia la forma de cómo nos tratamos y nos debe interesar. Si existen dudas, podemos revisar en la página 82 para poder afianzar bien sobre las características del reino de Dios. Luego tenemos en la parte 2, que es una actividad bastante corta, dice: lee nuevamente las características del reino de Dios, luego escribe una acción que hayas realizado en cada caso para ponerlas en práctica. La primera no es excluyente, la segunda dice: ayuda a curar y perdonar, cambia la forma como nosotros tratamos unos a otros, y la última nos debe interesar a todos. Entonces, niños y niñas, en esta parte, en la parte 2 de la página 83, ustedes van a compartir sus pensamientos en cómo creen que se puede realizar una acción. Recordemos que actuar siempre teniendo en cuenta las características del reino de Dios y con ejemplos que puedan ser aplicables en este momento. Entonces, de esta manera, chicos y chicas, vuelvo a dar el tiempo necesario, que sería lo que resta de la hora, de los 60 minutos que dura la clase, para que lo terminen esta actividad. Además, también vamos a estar resolviendo dudas y preguntas a través del WhatsApp, que aquí arriba les he dejado mi número, y también por medio de plataforma. Así que no se les olvide que deben colocar la palabra presente para tomar su asistencia. Así que, chicos y chicas, espero que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Saluditos.